Bueno, Cantelmi, ¿cómo estás? Buenas noches, te tuteo. ¿Cómo estás? Dale, ¿Bien? con gusto, sí, por supuesto. Bueno, primera lectura. Vos como estudioso, como hombre informado también, como periodista, eh, ¿crees que a Rusia le están saliendo las cosas bien, como ellos dicen, o vos tenés otra lectura, No, Cantelmi? el título principal es que la situación es gravísima para Mm. ellos y para Ucrania y para el resto del mundo. Hacía tiempo que no teníamos un presente tan imprevisible. No le están saliendo bien las cosas. Hay una cuestión de costo-beneficio. A ver. El costo es muy grande, el beneficio es bastante reducido. Si es que efectivamente yo coincido con algo que comentabas, yo creo que lo que va a apuntar Putin eventualmente, y esto es una especulación absolutamente especulativa, es a llevarse una parte de Ucrania, las dos provincias sobre la frontera que que anunció al comienzo de este drama como independientes, y por supuesto va a apuntar a los dos puertos, el puerto sobre Azov y el puerto sobre el ¿Para Mar vos se Negro, va digo, a toda la querer, se va a parte de querer abajo. quedar con el litoral Claro. del Mar Negro? Exactamente, y con el litoral del Mar de Azov, ¿no? Que es También. donde Ujú. está Mariupol. No va a llevarse Kiev, no creo que le interese, ¿Y vos ves una guerra más pero larga aún o crees que esto va a empezar? Porque siempre hay, cada vez hay más versiones que dicen que va a haber un alto el fuego y va a haber un acuerdo en que los esto liga próximos días. con tu primera pregunta, digamos, ¿cómo le está yendo a Putin? Yo creo que a Putin le está yendo mal, le iba mejor antes de la guerra. Lo que está planteando el presidente Zelensky respecto a que está de acuerdo en la neutralidad, en no ingresar a la OTAN, lo sabíamos de antes. La posibilidad de negociar alguna solución para Crimea tomada por Rusia desde el año 14 también estaba sobre la mesa en aquel momento. Se agrega ahora a las dos provincias que eran un verdadero conflicto para Ucrania. Digo, no había cambios. Esto es demasiado para obtener lo que ya estaba sobre la mesa, con un costo tremendo. Tengan en cuenta algo, Rusia se está despeñando a una crisis similar a la del default que tuvo en el 90, el mayor del capitalismo, Claro. antes del default de Argentina, ¿no? Poco antes del default de Argentina. Sus reservas se perdieron, O sea que su vos jerarquía internacional se vino abajo, lo ves. y además le creó un verdadero problema a China, que me imagino que lo Bueno, vamos a comentará. hablarlo con Turci. Habló Cantelmi y ahora vuelvo con Villaloni y voy pasando la pelota a cada uno de ustedes. Contale un poco a la audiencia. Yo leí recién, sos director del Centro Indo-Pacífico. ¿Qué es esto? Contámelo, bajámelo a tierra para todos los que Sí. nos ven. En el mundo en el que nos toca vivir hay dos proyectos alrededor de los cuales se van a estructurar las relaciones internacionales. Uno es el Indo-Pacífico, avanzado por Japón, por Estados Unidos, y el otro es la iniciativa de la Franja y la Ruta con centro en China. Estos son dos proyectos competitivos que uno está en cabeza de Beijing y el otro en cabeza de Washington. Por eso la reunión que mencionaban hoy fue tan importante. Pero discúlpame, presentate vos. ¿Vos Ah, pertenecés a quién? Contame de vos. Sos director sí, yo soy del director. Centro Sí, Indo-Pacífico. soy director del Centro Indo-Pacífico ¿Qué de es la el UCA. Indo-Pacífico entonces? ¿Representa qué eje? Es una zona que abarca, en vez de pensarlo como Asia-Pacífico solamente, se incorpora todo el Pacífico e incluye desde Chile hasta el Golfo de Adén, donde vos tenés un continuo del Pacífico hacia el Índico. Es una zona geoeconómica y geopolítica también. ¿Quiénes están ahí en ese corredor del Indo-Pacífico? En ese corredor tenemos desde toda la costa del Pacífico de las Américas, por eso te decía Chile, hasta Estados Unidos, bajando Rusia, Japón, el este asiático, India y termina en los países del Golfo Pérsico. ¿Sí? Bien, ¿y contra quién, cuál es el rival, diríamos, geopolítico? ¿El Geoeconómicamente yo Atlántico? diría, sí, una competencia que cada vez es más rivalidad entre la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es el proyecto insignia del presidente Xi Jinping, que busca recrear la ruta de la seda desde China hasta Europa por tierra y por mar. Y O con sea, este conflicto con Rusia más por mar que no por tierra. saliendo entonces por el Pacífico, sino yendo por tierra. Hay una zona donde se sobrepasan, que es la zona marítima, y la iniciativa de la Franja y la Ruta tiene toda la parte terrestre, que es la que se termina ahora o que enfrenta mucho conflicto con esto con Ucrania. ¿Y ¿no es Estados cierto? Unidos dónde entra en esas dos rutas? Estados Unidos, al haber creado la arquitectura de seguridad en el Pacífico después del 45, va a acompañar la iniciativa del Indo-Pacífico. ¿Sí? Estados Unidos del Indo-Pacífico. Exactamente. ¿Y Japón? Japón también. Todos los que están enfrentados a China van a estar crecientemente. Australia, India, Gran Bretaña, a través de esa iniciativa AUKUS
¿sí? Que son Australia, Gran Bretaña y Reino Unido. Este es el mundo más competitivo, fragmentado, turbulento e incierto en el que Argentina va a tener que insertarse. ¿Y ¿no? dónde estaría Argentina? Porque Argentina no tiene salida al Pacífico, tiene el Atlántico. Sí, pero tenemos socios con salida al Pacífico. Este mundo nuevo replantea completamente la salida de Argentina. Ustedes lo están estudiando ya como un nuevo mundo, un nuevo orden. Sí, esto está clarísimo. Si había alguna duda, lo que contaba Marcelo recién, si había alguna duda de que el orden internacional se terminó, esta operación militar, invasión de Ucrania, da por terminado con una etapa del orden internacional. Los cambios, Alejandro, son como los movimientos de las placas tectónicas. No es un corte y listo, sino que tardan tiempo. Pero evidentemente hay que prepararse. Si nosotros hubiéramos estado parados en el año 45, también nos hubiera costado darnos cuenta, ¿sí? No va a haber un momento clave donde se pone una bandera arriba del Reichstag, como fue en esa guerra. Pero sí que ha cambiado el orden internacional y cuanto antes Argentina se dé cuenta, mejor. Última que te hago y hablo con cada uno. ¿Cuál es la reacción para vos de China ante los pedidos norteamericanos, ante estas bilaterales que se dan entre Xi Jinping y Biden? La reunión de hoy fue un muy buen signo, ¿sí? Habría que aclararle a la audiencia lo primero, la noción de que hay un eje Moscú-Beijing, esto no es cierto. Para China esto fue un enorme problema, ¿sí? Todo lo que sabemos es que no fue coordinado. China no ha asistido militarmente a Rusia y enfrenta un enorme problema de tipo comercial, porque todo se disparó, aumentaron los costos de los fletes, los costos de la energía, la logística terrestre se le complicó muchísimo a China. A Xi Jinping se lo puso en una posición horrible porque Biden lo está amenazando con sanciones únicas en la historia. Nunca había habido sanciones tan profundas y tan abarcativas como estas, que toman desde individuos privados al propio presidente ruso, se sacó a Rusia del sistema SWIFT de pagos, todas las compañías que hacen negocios, porque además China tenía negocios no solo con Rusia, sino con Ucrania. Entonces China tuvo un enorme problema. ¿Sí? Entonces, esta situación no le gusta y lo dijo claramente Xi Jinping. Bueno, es interesante. Si me permitís, agregaría sí, un solo detalle. dale. Genial la intervención. Posiblemente en el planteo que hace Tusi sobre cómo viene el mundo, que es correcto, yo creo que Rusia se adelantó. Deng Xiaoping, que fue el creador de la China moderna, decía, hay que esperar, conviene la paciencia, porque del otro lado de la muralla posiblemente el ejército que está es mucho mayor que el tuyo. A Putin no se le ocurrió mirar del otro lado de la muralla y creo que se adelantó, creo que este no es el momento. China pensaba en el 2050 para su momento. Y tu mirada, Cantelmi, es que Rusia se adelanta y se apura a hacer todos estos movimientos. Es una potencia en decadencia. A ver, vamos a charlar con Daniel Villalón. Es politólogo y es especialista en Europa del Este. Habla ruso, perfecto, es traductor de ruso. ¿Cómo andás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Quiero conocer tu historia también, porque siempre está bueno conocer la historia de cada uno, ¿no? Y somos periodistas y nos encanta saber un poco la historia personal. ¿Cómo es que hablas ruso? Sos cordobés, se te nota en tu tono. Sí. ¿Hablas ruso? ¿Viviste en Rusia? ¿Cómo es tu vida? Contale un poco a la audiencia. Bueno, he estudiado administración de empresas en los 90. En esa época el bloque de Europa del Este estaba recomponiéndose después de todo esto que había pasado. Me interesé por el idioma. Pensé que cuando terminase mi carrera, si lograba ser también traductor de ruso, podía estar formado en idiomas y en negocios en una zona geográfica que lo iba a necesitar. ¿Qué edad tenés? 49. 49. ¿Sos 72, 73? 72. 72. Estudiaste en Córdoba y te fuiste a estudiar luego idioma Rusia. Estudiaba en Córdoba con una profesora particular y viajaba julio y agosto todos los años a rendir. Ajá. Terminé las dos carreras juntas. Bien. ¿Y formaste familia ya? Sí, estoy en pareja desde hace muchos años con un chico de Rusia. Estamos casados, digamos. Sí. ¿Y dónde está tu familia? O sea, la familia política tuya, ¿en qué lugar de Rusia? Está en Ucrania, en realidad. Está en Energodar. Mi pareja es ingeniero nuclear, fue director de seguridad. ¿Tu pareja es ingeniero nuclear? Sí, es ingeniero nuclear y fue director de seguridad de la central nuclear que está tomada por los rusos. ¿En Zaporilla? En Zaporilla, en Energodar. Ahí está nuestra casa, está la casa de mi suegra, mi cuñada, y están ahí en una situación... ¿Tu pareja se retiró del trabajo o sigue siendo...? Sí, cuando decidimos empezar una vida, digamos, juntos, porque nos conocíamos desde muchos años antes, él tuvo que renunciar y fue un proceso muy complejo su renuncia. ¿Por qué tuvo que renunciar? Y porque se vino a Córdoba y no iba a dirigir la central. Claro, no podía, claro.
O sea, no te fuiste vos para allá, sino que vino él No, para aquí. no, la verdad fue más generoso él que yo, digamos. Ujú. En ese aspecto nos conocíamos hace mucho y era, bueno, alguien tiene que ir para un lado o el otro. Y tuvo esa generosidad. Pasó un proceso muy complejo para transmitir los códigos, toda la información que tenía. Y también él supo, yo no puedo trabajar en una central nuclear nunca más, ¿no? Por una cuestión de seguridad. Contame esto, ¿qué lectura tenés, la que tiene Cantelmi, la que tiene Tusi y vos? ¿Qué lectura tenés de la invasión rusa a Ucrania? ¿Compartís con ellos? ¿Sos politólogo? Además viviste allá. Contame, ¿qué crees vos? ¿Qué lectura No, tenés? yo te puedo dar una opinión como politólogo, pero quiero dejar en claro que mi opinión no es autónoma o puramente académica, porque yo viví 15 años de mi vida en Rusia, tengo mis mejores amigos y tengo, si bien estuve menos tiempo, tengo mi familia en Ucrania, ¿no? Entonces, mi familia estaba bajo esas bombas, mi suegra estuvo sin remedios hasta el día de hoy de la mañana, y tengo mis amigos, mis compañeros de la facultad, mis amigos de la adolescencia que juegan a las escondidas con los hijos cuando caen las bombas. Mi suegra duerme en la bañadera. Entonces, quiero que sepan de que mi opinión puede tener un sesgo de falta de objetividad. Es totalmente falso que a Putin le molesta la OTAN en sus fronteras. Eso es una gran mentira. Primero que nada porque Putin tiene a la OTAN en sus fronteras hace muchos años, como él tiene su propia alianza militar con China, con otros países de la ex-URSS, en las fronteras de Europa y de Estados Unidos, porque no nos olvidemos que Estados Unidos tiene frontera con Rusia. A Putin lo que le molesta es la Unión Europea en sus fronteras. Eso le molesta. Porque tener la Unión Europea en sus fronteras implica que estás rodeado de países que tienen alternancia en el poder, prensa independiente, que podés salir a manifestarte y no te van a matar. Yo sé lo que es ser gay en Rusia, a mí no me la tienen que contar. ¿Me entendés? El día que cuando decidimos adoptar con mi pareja, nos tuvimos que volver. Yo estaba muy bien en Rusia, digamos. Entonces, a mí no tienen que contarme lo que pasa en mis amigos gay en Rusia. No, y también, a mí, ahora mucha gente está sorprendido de Putin. Putin ha sido un tirano históricamente y yo he criticado un montón de cosas, porque acá no tenemos que irnos por izquierda o por derecha. O sea, si entras a Comité to Protect Journalists, que es el organismo que los protege a todos ustedes, que lleva un control de los periodistas asesinados en el mundo, en Rusia hay, desde el 2002 al 2023, 167 periodistas independientes asesinados. Y si sumamos los de muerte sospechosa, gente que se tiró de un balcón, llegan a 300. O sea, yo me acuerdo personalmente de Igor Domnikov, un periodista independiente, muy vinculado a los derechos humanos, matado a martillazos en la puerta de su casa. Me acuerdo de Iskander, que lo mataron a hachazos. Me acuerdo de Sergei Ivanov, que lo mataron de 6 tiros en la cabeza. De Shets, que lo mataron cuando estaba dando el programa. Vos entendés entonces, y lo aclaraste, que por supuesto tenés una parcialidad en esto, en tu forma de pensar por todo lo que has vivido, vos entendés que esto es más cultural que geopolítico. Putin ve que empieza a rodearse por países democráticos y en las fronteras hay otros vientos de vida. Exacto. Y lo entendés mucho más por eso que por las bases de la OTAN y por las misileras que puede tener cerca. Nos guste o no, el mundo tiene dos modelos, dos formas de vivir, dos modelos, dos paraguas. Tenés las democracias, donde no todos orinan agua bendita, ahí tenés la Unión Europea, Estados Unidos, todavía nosotros, y tenés un paraguas de las tiranías, Rusia, China, Irán, y este club ha perdido muchos socios que vivían, no hace falta que les cuente a ninguno de ustedes cómo se vivía en Letonia, Estonia, Lituania, Hungría, Bulgaria, en la época de la cortina de hierro, y mira cómo viven ahora. Hubo hace unos días una manifestación en Kazajistán. El presidente, y esto no fue un off the record, el presidente lo dijo, que dio la orden de disparar a matar a la manifestación. En Rusia, si has visto la televisión, han levantado a patadas a una mujer con un bebé en los brazos, a una señora
viejita que sobrevive el O holocausto. sea, vos lo viviste esto. No nos estás contando pero porque no lo totalmente. analizás de acá, lo viviste. Totalmente, o sea, si se le va Ucrania a este bloque, Ucrania, convengamos porque cuando acá se habla mucho de imperialismo, Rusia hizo históricamente lo imposible por tener un presidente títere en Ucrania. O sea, lo que pasó con Yanukovych fue un escándalo y con otros que tuvo antes. Entonces, si Putin tiene en la nariz una Ucrania próspera, ¿cómo puede sostener ese poder donde él al periodista que no le gusta lo mata, al opositor que no le gusta lo mata? O sea, a Nemtsov lo mataron en la puerta del Kremlin y Putin, cuando tuvo que explicar, dijo que lamentablemente la cámara ese día no funcionaba. Fue un mensaje cínico. ¿Vos te parece que el Kremlin tiene una cámara? Navalny, el último, cuando le preguntaron si tenía algo que ver, dijo, no, porque yo no fallo, dijo. O sea, yo de Putin no me sorprendo hace muchos años, porque hay mucha gente muerta, periodistas. La gran oposición que tuvo Putin, porque fueron los que tuvieron más, lo que hay que tener fueron los periodistas, y la mayoría son mujeres. Ana Politkovskaya, la periodista que le seguía el paso a Putin y que escribió el libro La Rusia de Putin, la mataron a tiros el día del cumpleaños de Putin. Y la gran activista de derechos humanos, que a ella la mataron en el 2006, y a Stefanova, la militante de derechos humanos que la acompañaba, la matan en el 2009. Hay medios como Novaya Gazeta que tiene 11 periodistas muertos. O sea, vos que vivís ahí, Cantelmi te mira, te estudia, lo dijo antes de empezar, dijo, hay que dejarlo hablar ahí. Claro, es impresionante, porque entendemos de esto y entendemos Rusia desde adentro. O sea, ¿cómo se informa a los rusos hoy de esta guerra? ¿Cómo es que vos contanos? Porque no sabemos cómo es. ¿Cómo lo ven? Tenés 3 canales de televisión que la gente irónicamente le dicen Putin 1, 2 y 3. Hay uno ¿En serio le dicen así? Sí, le dicen Putin 1, Putin 2 o Putin 3. Fue en donde salió la chica esta con el cartel en el canal 1. Y realmente la gente se informa por Twitter. ¿Te acordás los blogs que había acá? Bueno, Sí. hay gente que tiene los blogs, todos con seudónimos, porque los matan para que el que apoya eso sea consciente de lo que está apoyando. ¿No hay justicia en Rusia que No, investigue los asesinatos? absolutamente. Pero bueno, hay gente que en este país habla de que fulanito menganita eterna, que la división de la justicia independiente es un resabio de la monarquía. O sea, esto no solamente pasa en Rusia o acá, es un fenómeno mundial. Acá hay 2 paraguas para estar debajo, con los errores que tiene cada uno. Las democracias o las tiranías. O sea, vos Y acá tenemos que ponernos de acuerdo. Las Ahora, democracias dale, de estás izquierda haciendo- y de derecha nos tenemos que unir. Hablabas con un funcionario muy importante del gobierno de Bolivia, con el cual tengo una gran amistad, muy importante. Y hablábamos de esta postura y que no podía manifestar la postura que tiene realmente por cuestiones de protocolo político. Y yo le digo, pero si acá nos tenemos que unir los comunistas, los capitalistas, los del medio, que estamos por la libertad, porque yo puedo ser muy de izquierda, o muy de derecha, o muy de centro, pero yo no quiero que él lo maten porque opina otra cosa. Yo no quiero que si mi hija es lesbiana la maten. Vos diciendo esto en Putin 1, 2 o 3, te matan. No podés. No No, existe. Te digo, los canales cerraron, las señales extranjeras cerraron entre hace un mes y una semana, porque también hay una ley que dice que si vos contradecís a una noticia dada por el Estado 15 o por el ejército, vas 15 años preso. Sí, también es la cancelación de Instagram, ¿no? De Facebook, todas las redes sociales Claro. más importantes donde la gente más joven inclusive se estaba informando. Todo lo que democratice la información. Y esto yo le pido a ustedes que están en un medio de comunicación que esto no es un tema de ideología política, esto es un tema de libertades, de libertades individuales. Ahora, Daniel, hace perdón, 10 días más Claudio. o menos, perdóname. El patriarca Kirill, que sabemos que tiene una cosa tremenda, un ascendiente tremendo sobre el pueblo ruso y sobre Putin también, una sociedad político-ideológica, Y económica. dijo que justificó la invasión
a Ucrania, en que Ucrania estaba justamente aceptando los desfiles homosexuales, o sea, realmente Bueno. llevó las cosas que nosotros veíamos en los mapas o lo que fuera, al plano en el que vos lo estás instalando. Fue una yo- declaración como muy bestial, si querés, más allá de las calificaciones, la mía creo que está clara, pero que se abría de lo que veníamos escuchando. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo ese actor cómo Sí. funciona? A mí me suele pasar que cuando leo una noticia que viene de Rusia y generalmente viene traducida de un medio inglés al español o de un medio francés, paso del ruso al inglés. Yo cuando lo leí ¿puedo decir en qué Sí, medio claro, lo leí? dale, Lo leí en dale. Infobae, dije, no, esto no puede ser. Abro la página del patriarca en ruso, me pongo a leer y el tipo decía que era eso y que eso era eso o la marcha del orgullo gay. Eso. Que si no se hacía eso, Vos pensaste que estaba Eso mal es la traducido. invasión. no, yo digo, Es los acá tiros, las alguien bombas. tradujo con Google, Claro. digamos, es muy común. No, que era eso o la marcha del orgullo gay en Ucrania. Y después, no sé si ustedes han prestado atención porque es muy finito ese hilo. Putin dio un discurso muy exasperado, el último que dio, y tenía suspiros bastante así fuertes. Profundo. Él hablaba de los empresarios traidores Sí. y dijo que se sienten muy cómodos, que tienen casa en Miami o en la Ribera Francesa porque se sienten muy cómodos con esas políticas de género. Ahora, Daniel, te hago una pregunta. Esas políticas de género. Perdón. Esas perdón. políticas de De género. género, Te claro. hago una Sí. pregunta, Daniel, teniendo en cuenta tu conocimiento, obviamente, de Rusia, llevado a la situación actual, por ejemplo, de tu familia en Ucrania. Sí. Por lo que vos contás, uno debería pensar que Putin no se va a detener ante nada y si necesitas una masacre para quedarse con las ideas que él tiene sobre Ucrania, lo va a hacer. En ese caso, tu familia actual, me sorprendió mucho cuando dijiste, mi suegra duerme en una bañadera, hay que jugar a las escondidas cuando están los bombardeos, hay corredor humanitario, hay ¿cómo se alimentan? ¿Se puede salir a comprar en esa ciudad que está sitiada? Bueno, es uno de los temas que más me cuesta hablar, pero voy a tratar de... Se arma un corredor humanitario desde Energodar a Zaporilla. Es como decir de Colonia Carolla a Córdoba, por darte una idea, ¿no? Y yo estaba desesperado y le dije a Alexander, le dije que se vaya tu madre y tu hermana ahí, que se vayan y que salgan. Y él me dijo, no, no se van a ir. Yo, no, porque es algo que más o menos lo digitamos de acá. Y yo me enojé y tuvimos una discusión y sale esa caravana humanitaria y el ejército ruso los paró a la mitad de camino, 3 horas, a casi 10 grados bajo cero. Llegaron de noche a Zaporilla y los hicieron dormir en una estación de tren en el suelo, sin calefacción. Y entonces mi pareja me decía, ¿te das cuenta que si mi mamá hubiera ido estaría muerta, que no podría ser? En esto también tenemos que ser claros y ir a un hecho histórico. Ir a un hecho histórico. A un hecho fáctico, perdón. Hay caravanas que han sido bombardeadas, misileadas, para que nos entendamos del nivel de sadismo de este personaje. Eso ha sucedido. Y hay algo que yo creo que a Putin y a Lukashenko, que es otro igual o peor, hay algo que no entienden, que es esto. La tecnología. Porque el otro día veía con mucho dolor, porque estimo que no debe ser gente mala, un panel de periodistas diciendo que esto, bueno, era necesario, que había que hacerlo, que a la gente del Donbass se les había prohibido hablar ruso. Y ¿sabes a qué se me vino a la mente? ¿Te acordás que cuando termina el Holocausto, había muchos medios y periodistas que decían que no había pasado lo que pasó? Pasado el Holocausto, aparecieron algunas fotitos en blanco y negro, después los juicios, los testimonios, y se logra reconstruir la verdad. Viniendo más cerca, cuando termina la dictadura, ¿cuántos periodistas acá decían que acá no había pasado nada, que era todo mentira, que acá no había habido desaparecidos? Y después empezaron a aparecer algunos testimonios, unas fotos ya en colores. Ahora está esto. Lo que está sucediendo
¿cómo lo vas a negar si lo tenés en Twitter, en TikTok? Lo estás viendo que la chica que murió, la embarazada que murió con el bebé, Putin dijo en cadena nacional que había sido un montaje. Sí. Está muerta la chica. Y Una muerta el bebé. consulta, Cantelmi. Sí, Cantelmi, dale. una consulta rápida. Es cierto, esta guerra es una de las que más se está viendo gracias a esta maravilla. Rusia no estaba mal antes de este conflicto. Digo, tenía una descomunal reserva en liquidez en su Banco Central, 650.000 millones de dólares. Era el país con uno de los niveles más altos de crédito internacional. Estaba construyendo, ya había construido un gasoducto espectacular con Alemania que le iba a proveer a Alemania el 70% de su necesidad de gas, más de 45% de Europa. Estaba creciendo como una alternativa dentro de un país capitalista, autoritario, pero entre esa gran burguesía era uno de los más exitosos. En la última elección incluso tuvo mucho voto joven Putin. Naturalmente a que todo esto que está haciendo tiene un sesgo de nacionalismo, de buscar esa imagen que le importa a Putin. ¿Por qué crees que está haciendo esto? O en realidad, como sostienen algunos analistas, lo que hizo fue aprovechar la crisis del coronavirus, la crisis económica del coronavirus, y apostó a que el Occidente nos iba a unir porque tenía un enorme costo económico ya, y esto le agregaba a otro y que eso le iba a atar las manos. Esto es muy personal. Yo a Putin nunca lo analizo desde la lógica. Jamás. Yo creo que Putin es más analizable por un psiquiatra que por cualquiera de nosotros. Hasta y le iba a abrir a él, que es psicólogo, en un minuto. Es Sí. uno homófobo, para él la vida no tiene valor. Es un psicópata. Bueno, ¿Vos yo, considerás que como podría- como no soy médico, no lo puedo decir, pero ¿Vos considerás que podría utilizar armamento nuclear? es que no le importa la vida de nadie. A Putin, o sea, no es que no le importa la vida de nadie porque está masacrando. O sea, lo que vos Ah. considerás, la pregunta de Cantelmi tiene que estar, a ver, vos lo llevás para el lado netamente, lo sacás de lo geopolítico y lo pones más en sus condiciones humanas y Personales. psicológicas. Oksana tengo la a Diego periodista Quindimil. Oksana Teslo, la prendieron fuego viva. A ver, está Quindimil, que es psicoanalista, es docente además de UBA. Entra, y ahora sigo con Romero, tenemos noche para charlar con todos. Está bueno esto que está planteando, porque Marcelo se lo planteaba, él vivió allá y vive allá y sabe cómo es. Yo sé que es muy difícil para un psicoanalista hacer una especie de diagnóstico televisivo. Pero ¿vos ves algún rasgo que podría generar este tipo de cuestionamiento, como estamos diciendo acá en Putin? Mira, como vos decís, es muy complejo hacer un análisis a través de los medios de comunicación, de la información que obtenemos y también, ¿no?, del fenómeno hoy de la posverdad. Esta guerra, además de una guerra que va a dejar fuertes secuelas en la población, también es una guerra de información, ¿no? En este sentido, bueno, hay un fetichismo de poder, podríamos pensar, en una figura como la de Putin y la de otros tantos líderes. ¿Qué es el fetichismo? A ver, digamos, un líder hoy es un representante del poder, un representante del Estado que funciona gobernando. El fetichismo del poder tiene que ver con esto de enamorarse de ese lugar. Y ahí tu primera introducción, ¿no? Esto de la distancia del poder. Es decir, qué es lo que nosotros esperamos hoy de los líderes y, digamos, qué es lo que los líderes desarrollan en el día a día. Me parece que Putin dialoga con su propio narcisismo, digamos, con su propio lugar de poder. Interesante. Esa postura permanente de él, de fotos, bueno, permanentemente probando armas, en ejercicios militares, hay una misilera, está en una fragata, mirando por binoculares, sin torso desnudo, entrando al agua helada, haciendo sambo, arte marcial rusa, abrazándose con Khabib Nurmagomedov, campeón de UFC, amigo de los Emelianenko, de los primeros luchadores de UFC. Todo eso es para retroalimentarse, o sea, él alimenta esa imagen que nos está contando Villalón de él. ¿Le gusta esa imagen? Sí, sí, es su marca registrada, digamos, ¿no? Es decir, que genera en la población, en esa masa que lo sigue, ¿no?, esta admiración. Esto le da rédito, porque si no, no lo estaría haciendo. Es decir, nosotros podemos pensar
en las características psicológicas de Putin, pero, digamos, no podemos evitar pensar que es un ser inteligente, digamos, ¿no? Con lo cual, él sabe lo que transmite y qué es lo que provoca. Bueno, pero perdón, cuando hablas de narcisismo, ayer hablaban de la falta de empatía, digo, yo siento como que hay cierto temor de hablar de que eso es una psicopatía, es un psicópata. El psicópata no es una persona menos inteligente, todo lo contrario, son extremadamente inteligentes y llevan adelante todas las conductas necesarias para poder lograr el objetivo que están queriendo lograr. Digo, no es que estamos hablando de alguien que puede llegar a ser inimputable el día de mañana, ¿no? Si fuese juzgado. Es alguien que es absolutamente consciente de todos sus actos y que los lleva adelante con total normalidad y frialdad que implica, ¿no?, esa falta de empatía. Pero, perdón, Sí, fue una absolutamente. Lo que actitud pasa es que es difícil psicopática. hacer ese análisis, digamos, desde acá, ¿no? Es decir, uno lee la historia de Putin, todo ese desamor que nos cuenta su biografía, y uno podría especular en esta condición de psicopatía. Es importante esto, digamos, no estamos hablando de un loco, porque si no, uno estaría pensando que la locura lo ampara, ¿no? No, Es no, decir, como claramente. en algún momento se dijo... No, es encuadrarlo nada más, claro. o sea, entender un poco, porque queremos buscar una lógica a veces que me parece que todos nosotros que no tenemos un rasgo psicopático, como puede llegar a ser, ¿no?, un narcisista, digo, buscamos una lógica que nosotros no tenemos, o sea, es como una lógica paralela. Absolutamente. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo. Es decir, dialoga con otros modos que no son los nuestros, ¿no? Claro, claro. Bueno, interesante cómo lo estamos tratando de abordar. Me había pedido, creo, la palabra Cantelmi, ahora Sí, sigo no, era con un vos, comentario Romero. Sí. pequeño, digo, habría que ver si también era psicopática la actitud de George Bush cuando en 2003 ataca con un manojo de mentiras a Irak. Más o menos produce lo mismo que estamos viendo acá sin el castigo internacional. Digo, vivimos un mundo así. Yo eludo mucho trabajar la idea, aunque lo entiendo a él realmente, comprendo enormemente su subjetividad, pero creo que lo de la locura hay que dejarlo a un lado. Esto es una cuestión política. Tu con extremos. experiencia en cuestiones internacionales te indica que va más allá Claro, de no la es- personalidad del que No es lleva adelante la guerra. loco el líder norcoreano, no es loco Xi Jinping, no era loco Bush. Lo digo, esto no es una cuestión de locura, es una cuestión de dominio. No, es que, perdón, la locura estaríamos hablando de alguien irracional, digamos, que no No, está... yo te entiendo, sí. Sí, digo, cuando hablamos de psicópatas, no hablamos de alguien que esté loco. O sea, no está loco. El loco es alguien que, qué sé yo, dejó toda su familia y vive en la calle por decisión propia y que, no sé, se enloqueció. Estas no son personas locas, son personas que conviven tiene con todos sentido. nosotros, Claro, ¿no? Y claro. son extremadamente inteligentes. La locura banalizaría esta situación. Claro, no. Sí, ahí me parece que corremos el riesgo de denominarlo loco, estaríamos banalizando esta Excelente, situación con graves exactamente. pérdidas humanas.